La Fundación Luis Antonio Restrepo Arango, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y la Biblioteca Pública Piloto continúan hoy con la cátedra Balance y Perspectivas del Proceso de Paz en Colombia. Este curso constituirá la 25ª versión de la cátedra organizada por la Fundación Luis Antonio Restrepo Arango con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y de la Biblioteca Pública Piloto. Su propósito es contribuir a la formación humanística de los estudiantes y proyectar hacia la ciudad la tarea educativa de la Fundación, de la Universidad y de la Biblioteca Pública Piloto. Esta cátedra se propone abrir un espacio de reflexión y de discusión para que los estudiantes universitarios y el público de la ciudad tengan la posibilidad de construir una visión crítica sobre el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Con este programa se busca hacer un balance de los acuerdos logrados hasta ahora sobre los 5 puntos que constituyen la agenda de negociación entre las FARC y el gobierno de Colombia, así como abordar las distintas dimensiones de un posible panorama de posconflicto, como son la justicia transicional, la restitución a las víctimas, los mecanismos de refrendación y el papel de los diversos grupos sociales en dicho escenario. Este programa tiene como antecedentes temáticos las cátedras Conflictos, Procesos de Paz y Memoria Colectiva, Actores del Conflicto y Constructores de Paz, que tuvieron lugar durante el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 2014, respectivamente. Agradecemos el apoyo de la Dirección Académica de la Vicerrectoría de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y de la Biblioteca Pública Piloto. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Abad López con la conferencia Los empresarios en el proceso de paz y la preparación del posconflicto. Rafael Abad López es economista de la Universidad de Antioquia, con estudios superiores en desarrollo agrícola de la Universidad de París y especializaciones en planificación económica de la Universidad de París I, así como de desarrollo en la IRFED de París y de política fiscal de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Asimismo, tiene un diplomado en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y estadías de investigación en INAP-G, París, IAM, Montpellier, Francia, IREP, Grenoble, Francia. Ha sido profesor de las universidades de Antioquia y Nacional de Medellín y del ICA en Colombia. Se desempeñó como jefe del Departamento de Economía y del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Antioquia, institución de la que además fue vicerrector y rector. Actualmente se desempeña como presidente de ProAntioquia. Los dejamos entonces en compañía del doctor Rafael Abad López. Bueno, muchas gracias a la Fundación por invitarme a este recinto y muy especialmente tener la oportunidad de conversar con jóvenes, puesto que hay que reconocerlo, el proceso de construcción de la paz va a ser un proceso muy largo y serán ustedes seguramente los que tendrán la mayor responsabilidad de que efectivamente para Colombia este sea un proceso positivo y esperanzador. Voy a pasar rápidamente por este contenido. Espero en hora y cuarto más o menos que me han dicho tendría para yo exponer y después poder conversar con ustedes. Primero, ¿quién soy yo pues desde el punto de vista institucional, que es ProAntioquia? Segundo, hacerles algo de memoria porque esas iniciativas que ven ustedes en el segundo punto son iniciativas vivas que constituyen muchas capacidades para los procesos de construcción de paz. ¿Qué hacemos desde hace unos 20 años en la identidad en ProAntioquia en estos temas? Y por último, que es como el fondo del planteamiento, ¿cuál ha sido nuestra posición en los temas del proceso de paz en La Habana y en las propuestas de implementación del mismo? ProAntioquia, que es la institución que represento, es una institución que estamos cumpliendo 40 años.
Es una iniciativa del empresariado antioqueño desde el año 75, en donde un grupo muy notable de empresarios que hoy constituyen el núcleo de las grandes empresas antioqueñas, decidió que era necesario tener una organización que no pensara en intereses de empresas en particular, sino que pensar en el destino de la región y en cómo contribuir desde el empresariado a promover la corresponsabilidad social con la región y desde la región con Colombia, tratando de movilizar capacidades empresariales en temas de educación, de equidad, de competitividad y de buen gobierno. Y en el fondo tratando de desplegar una serie de principios y valores que tienen que ver mucho con los temas que seguramente se reclaman o que se están reclamando con ocasión de las negociaciones, que son los temas del fortalecimiento de lo público, el compromiso de los empresarios con el desarrollo y la equidad de Colombia en términos de que efectivamente pues somos un país muy diverso, pero al mismo tiempo muy inequitativo desde el punto de vista no solamente individual, social, sino también territorial. Entonces voy a hablar un poco desde la perspectiva, digamos, de estos empresarios que piensan en Antioquia y piensan en el país. Y tiene, por un lado, la fortaleza de que son empresarios comprometidos, pero por otro lado la limitación de que no necesariamente es el pensamiento de todo el empresariado, aunque valga decirlo, cada vez se suman muchos más empresarios a esta perspectiva y esperamos que realmente todo el empresariado colombiano ojalá se alinee en propuestas como las que aquí vamos a plantear, que están pensadas siempre en términos de que el compromiso con la paz es un compromiso absolutamente necesario para todos los colombianos. Nosotros desde hace 20 años hemos venido teniendo lo que yo llamo relacionamientos positivos con el tema de la paz. En 1998 propusimos con otro grupo de empresarios de Bogotá de hacer una convocatoria plural a 50 líderes políticos del poder legislativo, del poder militar y de la guerrilla en el año 98, a que trabajando bajo la metodología de escenarios, pensáramos qué sería de Colombia en 16 años, teniendo como eje central de pensar el tema de si éramos o no capaces de resolver el conflicto en Colombia. Lo que se hizo fue, incluso hubo un permiso especial, como lo hay ahora en La Habana, para que participaran los grupos guerrilleros activos en esa conversación, eran 50 dirigentes de todos los niveles. Lo que se hizo fue hacer una metodología que consistía, eso duró casi 15 días, el trabajo encerrados, una metodología que consistía en que cada sector expusiera cuál era su idea de la sociedad colombiana, ver en dónde estaban las divergencias, después invitar a expertos internacionales a hablar sobre esas divergencias, cómo era la situación, dijéramos, a nivel mundial en las divergencias, y después tratar de confluir en cuáles eran los potenciales escenarios de Colombia, si hacíamos o no hacíamos cosas en favor de la paz. Y resultaron estos 4 escenarios que ustedes ven en pantalla: amanecerá y veremos, todos a marchar, más vale pájaro en mano que ciento volando, y la unión hace la fuerza. Colombia, yo creo que tuvo en estos 16 años, 20 ya casi, 98, ha pasado por muchos de estos escenarios, pero creemos que estamos más cerca pues de los escenarios 3 y 4 que nunca. El escenario 3, más vale pájaro en mano que ciento volando, yo creo que es el escenario de La Habana,
Es decir, allí hemos aceptado todos que tenemos que ceder y que tenemos que hacer una negociación. Pero el escenario más importante, sin duda, es el escenario 4. Nosotros hemos insistido que el país no puede simplemente definirse en función de los escenarios de La Habana. Esa es una parte del tema de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana es más compleja, hay agendas de sociedad colombiana que no son necesariamente pues la agenda estricta de lo que se negocia en La Habana, pero sin duda lo que se negocia en La Habana va a influir en el cuarto escenario, que es el que nos interesa y es en el cual insistimos, que es el escenario de la unión hacia la fuerza, y por eso nuestra gran preocupación es qué tan sostenibles cualitativa y cuantitativamente, y voy a tratar de explicar más adelante qué quiero decir con esto, son las negociaciones de La Habana y la preparación para post-Habana en lo que está sucediendo, dijéramos, en la política colombiana. Pido disculpas porque tengo algunos problemas de gripa, entonces. Sin duda el cuarto escenario está muy asociado a un tema que para nosotros es un tema central, es el tema cultural. ¿Qué tan preparado, qué tanto nos estamos preparando culturalmente para trabajar en nuevas maneras de relacionarnos los colombianos? Porque evidentemente hay asuntos totalmente preocupantes en la cultura nuestra, de convivencia, de respeto a las leyes, de creencia y defensa de lo público, que hacen que este proceso sea muy difícil si efectivamente no trabajamos mucho en el tema cultural. Esa fue una iniciativa de los años 98 que nos llevó a proponer un centro de pensamiento que siguiera trabajando los temas de paz, que hoy es el principal centro de pensamiento político y social en el país, la Fundación Unidas para la Paz, cuya página ustedes ven allí y que les invito a visitar, sobre todo en términos de las obligaciones que ustedes tienen como estudiantes en su cátedra, un documento presidente que llaman Los Empresarios y la Paz, que hemos construido en el Consejo Directivo de la Fundación y que profundizará mucho de los aspectos que yo aquí iré señalando en el transcurso de la exposición. Este centro de pensamiento que tiene origen empresarial, que tratamos de que sea muy vigente, que tiene una gran cooperación de la comunidad internacional, es un centro de pensamiento que para fortuna de todos ha estado apoyando fuertemente a los comisionados de paz del gobierno nacional en La Habana. Nos sentimos muy complacidos de que este centro de pensamiento juegue ese rol, teniendo además en cuenta que su director durante muchos años fue el doctor Sergio Jaramillo, comisionado de paz en La Habana, de poder aportar desde iniciativas positivas del sector privado a tener pensamiento, no solamente tener convocatoria como Destino Colombia, sino tener pensamiento sobre el tema de la paz y del posconflicto. Pero además, hace unos 16 años, se promovió fundamentalmente por la Iglesia una gran iniciativa que ahora es muy vigente, que son los programas de paz y desarrollo. Un ejemplo de lo que significan esos programas de paz y desarrollo es el programa de paz y desarrollo del Magdalena Medio, que durante casi 12 años dirigió el jesuita, el padre de Rú, que yo creo que es un ejemplo de efectivamente cómo podemos organizarnos en el territorio, estos programas, para que haya la posibilidad de que sea la sociedad y no simplemente unos grupos insurgentes, sino la sociedad más los grupos insurgentes incorporados,
los que vayan definiendo desde el territorio muchas de las cosas que efectivamente Colombia debe hacer y que la negociación significa la posibilidad, la oportunidad, por razones que ojalá nos hubieran presentado pues de sangre, de hacer un quiebre en la forma como manejamos el desarrollo territorial. Yo les invito también a que miren los programas de paz y desarrollo porque son iniciativas realmente importantes y que nos hemos sentido muy orgullosos desde ProAntioquia y desde algunos grupos empresariales de apoyarlas. Y más recientemente, en los temas que ya estaban a la orden del día, el tema de la necesaria reconciliación, pues creamos entre muchos empresarios y muchas empresas el proyecto Reconciliación Colombia, que hoy también es una realidad, que trabaja más los temas de las dificultades que ha habido en los territorios entre comunidades en sí mismas o entre sí, entre comunidades con guerrilla, entre comunidades con paras, entre comunidades empresas, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande en el programa Reconciliación Colombia porque efectivamente podamos encontrar propuestas efectivas de cómo se han resuelto en el territorio problemas de reconciliación que nos ayudarían a tener ya algunas experiencias efectivas frente a los retos que nos está planteando pues la negociación. En este momento hay unas 600 iniciativas de reconciliación que son proyectos que seguramente necesitarán apoyo y donde el empresariado tendrá que estar presente para que continúen siendo ejemplo de que se pueden lograr iniciativas de reconciliación en el país. Y por último, en estos relacionamientos positivos de los últimos 20 años, quiero mencionar el Premio Nacional de Paz, que desde el año 2001 venimos promoviendo con el gobierno alemán, con las Naciones Unidas, con Caracol, con El Tiempo, ProAntioquia, para tratar también de tener la posibilidad de mostrar ejemplos de liderazgo en temas de solidaridad, de desarrollo socioeconómico. Precisamente en el primer ganador de este premio en el 2001 fue el padre de Ru por su propuesta de desarrollo y paz en el Magdalena Medio. Entonces, como lo mostré en la primera diapositiva, nosotros el relacionamiento positivo que traemos desde hace 20 años es un relacionamiento que ha buscado convocar, que ha buscado pensar, que ha buscado organizar, que ha buscado confiar y que ha buscado liderar estos temas. Para ProAntioquia, en consecuencia, pues no es extraño el tema y por eso es que nos hemos convertido en interlocutores muy válidos, pero también muy positivos en los temas de La Habana, a los cuales me voy a referir a continuación. Lo primero es que estos relacionamientos positivos que acabo de mencionar muy rápidamente y que espero, repito, ustedes puedan consultarlos y ver qué tan sólidas son las afirmaciones que yo hago. Tienen detrás una perspectiva política, porque una de las cosas primeras que hay que tener en cuenta es que el relacionamiento de los empresarios con estos temas no es un relacionamiento simplemente vistos como nosotros como empleadores o tributadores, que suele mucho verse así. Oiga, no, es que nos tienen que emplear o es que ustedes tienen que pagar más impuestos. Nosotros hemos dicho que lo primero es que tenemos que situarnos es como ciudadanos. El ciudadano estudiante, el ciudadano mujer, el ciudadano artista, el ciudadano empresario,
porque si no hay ese posicionamiento como ciudadanos y hay simplemente intereses particulares, será muy difícil una aproximación positiva en términos de buscar soluciones al tema del conflicto y del posconflicto. Y en parte yo creo que la división que tiene el país, que es un hecho, que nos tiene discutiendo cómo vamos a consultar a los colombianos sobre el proceso, en parte esta enorme división de los colombianos está muy explicada por intereses particulares que se han movido mucho alrededor de estos temas de la paz y el posconflicto. Hay intereses de dineros mal habidos, hay intereses del narcotráfico, por supuesto, hay intereses de los que trafican con armas, hay intereses incluso de sectores corruptos del país, porque obviamente en los ambientes de inseguridad, de falta de ley, la corrupción campea muy fácilmente. Y entonces uno sí tiene que reclamar, oiga, usted primero que todo abandone sus intereses particulares y sitúe usted como ciudadano. Y como ciudadano tiene que situarse uno frente a paradigmas políticos. Yo he traído aquí esta cita de Lech Walesa, que muchos de ustedes seguramente recuerdan, pero es bueno volver a mencionarlo, sobre todo ustedes que son tan jóvenes. Lech Walesa es el gran dirigente de la revolución polaca frente al dominio de la Unión Soviética, que logra levantar los obreros de los astilleros de ese país y que logra crear el gran movimiento de solidaridad que más tarde pues, va a ser el que explica, digamos, la salida del control soviético de Polonia y que explica pues, las decisiones políticas que se tomaron en favor de la democracia. Lech Walesa va a ser después presidente de Polonia y va a ser Premio Nobel de la Paz. Y a Lech le preguntan una vez, oiga, ¿usted cuáles son sus grandes sueños? Y dice, hombre, mi gran sueño es profundizar la democracia y una Europa sin misiles. Recuerden ustedes que durante mucho tiempo, pues antes de la caída del muro de Berlín, pues la amenaza constante de los misiles en la famosa Guerra Fría entre Occidente y la Unión Soviética, pues era constante, y él soñaba con que efectivamente la caída del muro de Berlín representara una Europa unida y que cesara ese miedo permanente con que se vivía dentro de la Guerra Fría en Europa. Y lo otro es la democracia, y le dicen, bueno, pero ¿qué es eso de la democracia? Y si usted que ya fue presidente, ¿cómo definiría eso en términos como más prácticos? ¿Eso cómo se mide? Y él acuña esta respuesta que a mí me parece absolutamente clara. La democracia es simplemente una composición exitosa y proporcionada entre las leyes, los deberes, los derechos que tenemos, las masas críticas que trabajan en favor de la democracia, o sea, la participación ciudadana, pero también la calidad de las direcciones políticas, la calidad de los partidos, la calidad de la burocracia, la calidad de sus ejércitos, la calidad de sus policías. Y por último, y le da la mayor ponderación, la riqueza de la sociedad. En Colombia, evidentemente no tengo que explicarlo, pues en todos estamos tendiendo a regular o mal. Quizá donde tendremos más, y eso a veces se nos olvida, a veces no recordamos cómo era la situación, dijéramos, de nuestros padres, quizá donde estamos mejor, pero con muchas deficiencias aún, es que Colombia, a diferencia de muchos otros países de América Latina,
sigue contando con una base de producción de riqueza importante, una base empresarial. Por ejemplo, recuerden, eso también ustedes no tienen por qué saberlo, recuerden que en los momentos más difíciles de Medellín, el empresariado antioqueño no se fue, al contrario se quedó, y gran parte, dijéramos, de lo que sucede en Medellín que le permite un despegue económico interesante hace unos 20 años, es esa persistencia del empresariado antioqueño de permanecer en la ciudad. Cosa que no sucedió en una ciudad hermana como Cali, donde efectivamente el empresariado caleño cedió fácilmente al narcotráfico, gran parte del empresariado, gran parte de su capacidad industrial internacional se fue a raíz de esa situación. Y creo que ese resto de que habla Wałęsa es un resto interesante que puede ser una gran fuerza que ayude a efectivamente el tema del posconflicto. Y estoy hablando de las empresas, por supuesto. Creo que la capacidad empresarial, sin duda, puede convertirse en un gran aliado de que sea posible el tema del posconflicto, como un posconflicto sostenible y esperanzador con respecto a lo que ahora tenemos. Este marco de Wałęsa, uno diría que Colombia, o que dijéramos la paz, es simplemente la profundización de la democracia en los territorios. Es simplemente la profundización del Estado social de derecho en los territorios. Es una Colombia más justa, más respetuosa de la diversidad y más resistente. Más resistente quiere decir ser capaz de no inmediatamente ceder ante las dificultades, sino hacer de las dificultades una oportunidad. Y los invito, si me permite me voy a quitar el saco porque los invito a que consulten procesos de paz de otros países y miren las dificultades. Nosotros llevamos 3 años negociando y no nos hemos parado de la mesa y ha habido muchos momentos difíciles. Eso es esperanzador porque ha habido procesos de paz que por cualquier cosa insignificante, mataron a alguna persona, se han parado de la mesa. Siempre hablamos de Sudáfrica, pero hay que mirar a Sudáfrica lo que fue lo difícil que fue el proceso, y hay que hablar de los de América Central, lo difícil que fue el proceso por cualquier circunstancia. Y eso es lo que uno diría, de alguna manera hay que abonarlo como una cierta resistencia, cierta tenacidad que hay que ahondar en los colombianos para no solamente ser capaz de insistir en la negociación, sino sobre todo ser capaces de que nos encontremos para hacer una Colombia distinta. Y eso es lo que yo creo, a lo que le estamos apostando, y es en ese sentido, en este marco, que respetuosamente hemos hecho algunas recomendaciones a La Habana, que las hemos hecho directamente en reuniones con los comisionados, directamente en algunos encuentros con los señores de las FARC, y que la hemos venido profundizando a través de la presencia del doctor Gonzalo Restrepo, expresidente del Éxito y miembro del Consejo Directivo de ProAntioquia, quien hace pocos meses hace parte de la mesa de negociación. Sobre eso, digamos, sobre esta perspectiva, es que repito, y ante todo situados como ciudadanos y situados en la Constitución colombiana, en el Estado Social de Derecho,
es que hemos hecho recomendaciones a La Habana que las quiero compartir con ustedes. En primer lugar, hemos hecho recomendaciones en los temas políticos. Con ese 30% de las personas que velan o de las personas que velan y valen en la democracia. Hemos hecho recomendaciones políticas del siguiente corte. Creyendo profundamente en la democracia, en las libertades políticas, pero también en la competencia abierta por el derecho de representar a los ciudadanos, entendemos que es comprensible que la representación política deben tener bases de equidad. O sea que a veces no es posible tener representación política cuando uno no tiene las mismas condiciones de apoyo, de libertad de expresión, de libertad de movilidad, y que esas condiciones de equidad deben ser para todos. Y que sin duda, si la guerrilla ha decidido que participa en la vida política, es comprensible que se le asumen algunas curules durante algún tiempo. Nos parece que eso es apenas normal, tratándose de tantos años, dijéramos, sin poder estar en los temas políticos, pero también pensando en que no solamente la guerrilla se organice como movimiento político, sino que haya movimientos políticos nuevos y que también dijéramos hay que tener en cuenta esa posibilidad de surgir movimientos políticos nuevos que por las dificultades de la guerra no han surgido, que no se vaya a cometer tampoco el error de sobredimensionar la participación asignada en la negociación a la guerrilla frente a la participación que todos los movimientos políticos deben tener en la justa lid por obtener el favor ciudadano. Y eso nos pone entonces en el tema que ustedes han visto pues tanto en la prensa, de cuál es el límite justo para esa participación. Y es una discusión interesante en la cual nosotros simplemente hemos dicho debe haber una cierta proporcionalidad entre los derechos de las minorías y la asignación de curules a las FARC. Tenemos experiencia en asignación de curules a los grupos afrodescendientes, tenemos experiencia en la asignación de curules a los grupos indígenas. Esas experiencias de minorías nos deben servir para una asignación temporal equilibrada a las FARC, pero como Pro Antioquia y como los empresarios que representamos, creemos que sí es necesario una asignación de curules. El pluralismo es un rasgo básico de la democracia. Este es un aspecto que debe primar en la competencia y en la participación política en las zonas donde se acuerden las circunscripciones especiales. Seguramente ustedes han leído en su texto original los acuerdos, porque uno a veces los lee pues, a través de comentarios de revista o de mediáticos, pero es muy importante leerlos en sus textos originales. Recuerden que se habla de unas circunscripciones especiales. Nosotros ahí tenemos un planteamiento más o menos similar al anterior. Es que cualquier organización o movimiento deberá participar en igualdad de condiciones, de financiamiento, de protección, de exposición en medios, sin importar su orientación política de izquierda o derecha. Nosotros no, en esta perspectiva, dijéramos, como demócratas, nosotros no creemos que las circunscripciones especiales pueden ser territorios vedados a ningún colombiano en términos de participación política. Creemos que pueden ser circunscripciones especiales en términos de que ha habido territorios que no han estado en las representaciones
políticas, que nunca han llegado a una representación política y que es importante que se mire las circunscripciones electorales y que le demos la mejor posibilidad de representación política a todos los territorios, pero que en franca lid, en las mismas condiciones, puedan participar los movimientos que quieran aún en esas circunscripciones. Esta es una diferencia que a veces se expresa un poco en la negociación, pero nosotros hemos hecho, repito, sugerencias de que se mantenga una posición en el marco de la defensa del pluralismo político en esas circunscripciones especiales que se han negociado. Y por último, en los temas políticos, pues la democracia sin duda tiene que hacerse sin armas y sin violencia. Y yo creo que ese va a ser el gran logro pues, de La Habana. Bajo esa premisa es que la participación en política institucionalizada, incluyendo las comisiones transitorias para la implementación de los acuerdos, como por ejemplo se habla de una comisión legislativa especial, solo puede hacerse sin armas. Y creemos igualmente que ninguno de los desmovilizados, ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, por razones objetivas, debería ser parte de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Recientemente acaba de levantar, y voy a volver ahora más adelante sobre eso para terminar el tema político, se acaba de hacer una encuesta sobre qué significa la paz en los territorios que han tenido control de las FARC. Para el 80% de las personas, la paz significa ausencia de extorsión. No creemos conveniente, por lo menos para esta generación de combatientes, no para sus hijos, para esta generación de convenientes, que quienes han hecho parte de los mecanismos de extorsión sean parte de los mecanismos de seguridad. Nos parece que eso no guarda relación con las circunstancias en que se ha vivido el conflicto en Colombia. En temas jurídicos hemos hecho recomendaciones también. Sin duda, las víctimas deben estar en el centro del posconflicto. Pero las víctimas no solamente son aquellas personas que evidentemente, que ya llegan lamentablemente para las cifras de un país como el nuestro a casi 7 millones, no son las que efectivamente pues, han tenido una expropiación abrupta, un desplazamiento. No, las víctimas han sido muchos en Colombia. No puede ser que el silencio de algunas víctimas pueda convertirse en una inaceptable reglamentación de la justicia, de tal manera que cualquiera que fue extorsionado en el país pase a convertirse en victimario. Hay una tendencia enorme que sería cómplice de prolongar el conflicto, es que empecemos entre todos los colombianos que estamos a este lado de la mesa a buscar cuáles son los culpables de la guerra. Esa es una situación que prolongaría el conflicto. No es posible que un tendero de un pueblo ocupado por la guerrilla, que ha tenido que pagar una vacuna indefinidamente, se convierta no en víctima, sino en victimario, porque pueda ser considerado que ha sido un colaborador de la guerrilla. Ese es un campo en que no podemos dejar que los colombianos caigamos y que prolonguemos indefinidamente el conflicto. Y ahí es donde los temas de la justicia transicional
y la Comisión de la Verdad deben ser claramente acotados, y ahora me voy a referir expresamente a ese tema de la Comisión de la Verdad y la Justicia Transicional. En cuanto a las libertades, otro aspecto central de la democracia, sin duda la libertad de expresión, bajo ningún pretexto. No, así como no debemos aceptar que se cierren canales de comunicación, ni se registran los existentes, compartimos que se asignen cuotas televisivas o radiales a nadie. Creo que todos deben tener la posibilidad de tener ese tipo de cosas, pero no es posible que en la negociación de La Habana se ponga en cuestión la libertad de expresión en Colombia. Al contrario, creemos que deben ampliarse los canales de comunicación para todos los ciudadanos y que haya más oportunidad de expresarse. Creemos que la sociedad colombiana no logrará incorporar a los territorios marginados del país sin la presencia de una actividad económica fuerte y dinámica. No creemos conveniente para el país que haya zonas del territorio donde no pueda haber un desarrollo empresarial, entendido no como necesariamente las grandes empresas, no, como la posibilidad de que emprendimientos comunitarios, emprendimientos sociales, emprendimientos cooperativos y las empresas existentes puedan estar en el territorio. Creemos necesario que efectivamente se logre que, así como tenemos los servicios aquí de tantas empresas, estas empresas puedan estar en el territorio, y es además su responsabilidad en cierto sentido. Pero para que eso se dé, estamos formulando, y esta fue la última formulación que hicimos la semana pasada directamente a los señores de las FARC. Es necesario que la responsabilidad de la salud de la economía colombiana no sea simplemente del gobierno, de los ciudadanos que no estamos al margen de la ley, sino también de las FARC. ¿Comparte la FARC un modelo de desarrollo empresarial y de emprendimiento en Colombia? Es una pregunta sobre las cuales les hemos insistido, nos hemos encontrado con respuestas favorables en ese sentido y creemos que hay que insistir en ese respecto. Y por último, un tema que a todos nos debe preocupar mucho, es que cómo se van a financiar estos acuerdos. Esa es una pregunta que hay que hacerla responsablemente. Es una pregunta que implica no solamente recursos de ahora, sino recursos de generaciones futuras. Y el tema de financiación de los acuerdos no puede eludirse en cualquier discusión. Colombia ha mantenido en los últimos años una inflación por debajo de 2 dígitos. Colombia ha mantenido un crecimiento en la tasa de empleo con disparidades regionales que evidentemente explican muchos de estos asuntos tan difíciles que tenemos. Colombia no ha entrado en recesión como algunos países vecinos y no vecinos de Centroamérica y del Sur. Y estos que son avances de Colombia que a veces se nos olvida porque vivimos como que si fueran naturales, no se pueden poner en riesgo. Hay cálculos muy diversos sobre cuánto cuesta el posconflicto. El Bank of America dice que cuesta en escenarios pesimistas 200 billones
a 10 años, pero tiene escenarios de 400 billones. La senadora Claudia López habla de 210 billones. Nuestros cálculos están más o menos entre 200 y 300 billones. Una pregunta que tiene que hacerse siempre es cómo lo vamos a financiar. Y ahí vamos a tener que ser muy sensatos. Evidentemente hay gastos que se pueden reasignar, que se pueden priorizar. Evidentemente hay posibilidades que había que ver, no son muy altas, de endeudamiento internacional. Pero la única fórmula posible es que esta situación de preparación para el postconflicto signifique que crezca la posibilidad de iniciativas privadas que empiecen a llevar los servicios públicos o privados en las zonas que han estado tradicionalmente marginadas en el país. No hay ninguna otra fórmula posible que la de convertir la oportunidad del posconflicto en una oportunidad de un relanceamiento de unas mejores tasas de crecimiento en Colombia. Seguramente con una mejor redistribución. Por eso hay que decir, los costos del posconflicto tienen que estar en los temas de redistribución. Y la otra que nos va a tocar en el bolsillo, sobre todo aquellos que eluden la tributación, que en gran parte están ubicadas en las rentas criminales y en la economía criminal que está en muchos territorios de Colombia. Habrá que tratar el posconflicto debe ser la oportunidad de poder poner a tributar a quien no tributa en Colombia. No creo que haya más posibilidad de tributación sobre los que hoy tributan, pero la elusión en Colombia, como ustedes lo saben, es una de las más altas del mundo. Así como la inequidad es uno de los más altos del mundo, lo es la ilusión tributaria. Yo creo que eso va de la mano. Y por último, y yo creo que esto es un mensaje en el cual tenemos todos que insistir, y las universidades sí que van a jugar un papel esencial aquí. No es posible para ninguna sociedad, ni debe ser el modelo colombiano, que las víctimas o los reinsertados entren en un esquema de subsidios permanentes. Colombia debe crear esas oportunidades de empleo, oportunidades de que estos colombianos se eduquen más, que estos colombianos puedan emprender proyectos productivos, que estos colombianos no sean excluidos de incentivos al desarrollo, que estos colombianos puedan entrar a ser parte de la fuerza laboral colombiana y por supuesto ahí tienen responsabilidad de las empresas. Por lo tanto hay que ponerle tiempos a los subsidios Colombia no puede ser mirada como un país de víctimas. Sin duda, hay que reconocerlas, hay que ayudarlas. Pero Colombia debe, y esa es una lucha que tenemos que hacer todos, debe ser y dar el paso a que es un país de nuevos cerebros, de nuevas oportunidades para crecer en el país, pero no un país de subsidios, porque es imposible. Y no nos tenemos que ir muy lejos para mirar lo que ha pasado en un vecino que nos duele tanto como el vecino venezolano, con haberse acostumbrado a una permanencia de los subsidios, basado en modelos que no son sostenibles, que los modelos de extracción de rentas extractivas, que como ustedes saben no son sostenibles, que los economistas pues conocen como la enfermedad holandesa. Por último,
en estas recomendaciones están las recomendaciones sobre implementación que hemos hecho. Hemos visto que estamos atrasados en la conexión entre lo que se está negociando y crear las condiciones en Colombia para implementar lo que se negocie. Si firmamos en marzo 23, no tenemos todavía la institucionalidad, los programas, los instrumentos para que esto arranque. Y eso tiene consecuencias que pueden ser muy lamentables. Recuerden ustedes la situación de Nicaragua, cuando se negocia el proceso de Nicaragua, no se cumplieron, muy rápidamente hubo movilizaciones porque no se cumplían los acuerdos y surgieron toda la nueva criminalidad. Lo mismo pasó en Guatemala, lo mismo pasó en Salvador. Por eso nosotros insistimos tanto en los temas no solamente económicos, sino institucionales, porque nos podemos encontrar con muchas situaciones que ya no son conflictos allá, son conflictos aquí. Uno puede trasladar el conflicto allá, que para nosotros a veces resulta extraño, no nos damos cuenta qué pasa muchas veces, para que el conflicto sea aquí. Les doy este dato. Del total de acuerdos ya pactado, el 63% requiere adecuaciones institucionales en el Estado colombiano, el 4% reformas de la Constitución y el 27% reformas del ordenamiento legal. Y en política se requiere desarrollar 14 políticas específicas, 8 políticas públicas y 28 instrumentos específicos. Esta es una tarea a la cual nunca se había enfrentado el Estado colombiano, ni aún en la tragedia de Armero, en la tragedia del Eje Cafetero, que fueron tragedias importantísimas. Tienen esta significación desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, legal, económico, instrumental, político del país. Estamos atrasados en eso. Eso hay que acelerarlo. Pero quizá será la oportunidad para que tengamos una nueva institucionalidad en Colombia, más transparente y más eficaz, porque ya está sometida también a unos acuerdos políticos y a miradas de cumplimiento de unos acuerdos políticos que nunca han estado en el escenario de la administración pública colombiana. Lo que negociamos con el M19, con el EPM, con el Quintil Lame, nunca implicó ninguna exigencia para el Estado colombiano, simplemente fueron amnistías, incorporaciones. Pero estas exigencias, recuerdo, les vuelvo a repetir, porque es que es el 63% de los acuerdos pactados requieren adecuaciones institucionales, 4% reformas de la Constitución, 27% reformas del ordenamiento legal. Y en políticas requerimos desarrollar 14 políticas específicas, 8 políticas públicas y 28 instrumentos específicos. Y es ahí donde uno tendría, sin que yo tenga todavía, y no lo hemos discutido en la ProAntioquia, tendría uno que mirar si la iniciativa presentada por el gobierno nacional de hacer más simple el tema de tomar decisiones frente a los acuerdos es o no conveniente para el país. El famoso congresito que ustedes han oído hablar, congresito ante el cual o ante esa decisión la bancada del senador Uribe se paró en el día de antier, que evidentemente pues nos pone ante un problema complicado. Se nos había dicho que íbamos a refrendar
los acuerdos y que íbamos a hacer un referéndum. Referéndum que en la tradición colombiana, pues el referéndum que hubo después del 91, que fue el del presidente Uribe, ustedes saben, no lo aprobaron los colombianos. Es si efectivamente tiene sentido o no, allá se está discutiendo, hacer eso más simple, preguntarle de una vez a los colombianos, ¿ustedes están de acuerdo en general con esto? No, y tener en lugar de una ronda de reformas que duran 2 años, reformas que duran 6 meses. Eso habrá que evaluarlo en función de costo-beneficio desde el punto de vista de la democracia, de la participación un poco controlada de los colombianos, pero también en términos de costo-beneficio de estos acuerdos, de lo que implican estos acuerdos. Ahora, nada está acordado, como lo dicen ellos, hasta que todo esté acordado. Llevamos ya 6 meses en el tema de justicia transicional y de comisión de la verdad, y es posible que entonces no salgamos, pero lo cierto es que aún si no se diera la circunstancia desafortunada de no poder llegar a un acuerdo en La Habana, aquí hay unas alarmas acerca de que el Estado parecería no funcionar cuando uno ve estas cifras en su actual ordenamiento institucional. Entonces la pregunta es, oiga, independientemente de lo que se está discutiendo, aquí hay una alerta que la pusieron allá unos negociadores de que no funciona el Estado colombiano. Antes de ir como concluyendo para poder conversar con ustedes, no sé cómo estoy de tiempo, ¿qué hora es? ¿Alguien sabe? Tengo 10 minutos todavía, creo. Antes de entrar a conclusiones, me quiero referir brevemente a un tema que yo sé que es muy sensible a todos ustedes. El tema de justicia. A los que son muy curiosos pues, en estos temas, son medio filosóficos, les recomiendo una filósofa quizá la más prestigiosa del siglo pasado, Hannah Arendt, que se ocupó del tema del juicio a los nazis. Ella decía o establecía unos tipos de relación de los agentes, personas o colectivas con los crímenes, y hablaba como de cuatro tipos de relación. Traigo a la colación lo de los nazis porque quizás fue el juicio que al estar todas las potencias y al estar juzgando una cosa se estaba juzgando prácticamente casi una nación, pues tuvo ejercicios muy complicados y tuvo reflexiones muy profundas que precisamente hicieron que una filósofa como esta se ocupara de eso. Y son como enseñanzas para uno cuando está hablando del tema de justicia. Ese puede ser como el extremo, pues no es que yo esté diciendo pues que hay un comportamiento en la insurgencia parecida a los nazis, simplemente que en el tema de justicia las tipologías son muy ilustradoras, las que se utilizaron en el tema de las reflexiones en Alemania. Entonces ella hablaba de 4 tipos de relaciones: los culpables de los crímenes, los que no son culpables pero sí responsables por apoyo pasivo a los culpables, los que se distanciaron actuando para evitar el mal o retirándose, y los que se opusieron públicamente o se negaron a cometer crímenes. Lo que hace ella con esta tipología es como distinguir entre culpa y responsabilidad, o si ustedes quieren, entre responsabilidad jurídica y responsabilidad política. La culpa tiene que ver con las consecuencias
objetivas de actos que operan como causas. Y entonces en ese sentido, pues aquellos que no constituyeron una parte directa del mecanismo criminal no son culpables. Tiene que existir un alineamiento entre la intención y los daños sobre una persona. Y yo creo que eso es importante para Colombia, porque en Colombia creo que hay mucha confusión entre culpa y responsabilidad política. Hay casos de responsabilidad política estructurales, por ejemplo, la inequidad social. Sin duda, la inequidad social es una responsabilidad colectiva, posiblemente más del Estado que le hemos dado ese mandato, pero también hay mucha responsabilidad en comportamientos empresariales o sociales, en términos de que no se hace justicia redistributiva, por ejemplo. Pero las responsabilidades políticas se resuelven pensando siempre en términos de futuro. O sea, si el futuro es esperanzador, la responsabilidad política simplemente es algo que la sociedad reconoce, que se puede manifestar, que hay actos, ustedes han visto actos de reconciliación, en donde se confiesa la verdad, se pide perdón, se repara. Y esa diferencia, repito, entre culpa y responsabilidad política es bien interesante para nosotros, y yo creo que es la significación que el presidente Santos a veces ha hecho de manera interesante sobre los que no les ha tocado el conflicto, piden el máximo de justicia. Los que les ha tocado y les ha afectado el conflicto piden el máximo de verdad y reparación. Entonces nosotros a veces en las encuestas que nos hacen somos muy tentados, que no hemos vivido de cerca el conflicto, a evidentemente ser maximalista, la maximilidad punitiva en los territorios que han sufrido más el conflicto. Siempre la opción es la posibilidad de vivir, la posibilidad de construir futuro, la posibilidad de ser incorporado, la posibilidad de ser reparado. Y creo que en ese sentido es que nosotros consideramos que la mayoría de las financiaciones en Colombia a grupos de esta naturaleza ha sido extorsiva. Por lo tanto, no pueden pasar, repito, de victimarios a ser victimarios todos los que fueron extorsionados. Sin duda, los militares y los guerrilleros en crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional ya no lo ha dicho, pero yo creo que es una convicción, deben ser juzgados en crímenes de lesa humanidad, y los que hayan participado indudablemente en el tema de la guerra deberán ser indultados, como pasará seguramente con la mayoría de los guerrilleros. En esa distinción yo creo que tenemos que hacerla los colombianos, no dejarnos arrastrar a una impunidad total, pero no dejarnos arrastrar tampoco a una punicidad total que impida pensar en la construcción de futuro. Ese es el tema que hoy se discute en La Habana. Ese es el tema donde llevamos ya meses sin poder salir adelante. Supuestamente este fin de semana que regresan los abogados tanto de la guerrilla como los abogados del gobierno puedan llevar a la mesa una fórmula, pero repito, la paz, la justicia solo debe pensarse también en términos del futuro, no simplemente en términos del pasado, y eso exige unas cosas complicadas, cultural y mentalmente, muy complicadas,
el tema de la reconciliación no es un tema fácil, el tema del perdón no es un tema fácil, pero tampoco debe ser aceptable el tema de la impunidad total. A manera de conclusiones, unas pequeñas frases. Las salidas políticas y ciudadanas y los empresarios no deben verse solo como empleadores o tributadores. Lo que he hecho pues en esta exposición es un discurso político. O sea, lo que entendemos los empresarios es que sería muy fácil, son 32.000 entre guerrilleros y colaboradores, más o menos. Sería muy fácil para las empresas colombianas, esa fuera la solución, pues de alguna manera capacitarlos, entrenarlos e integrarlos a la sociedad. 32.000 personas pues en una fuerza laboral de 21 millones de habitantes, eso no es un problema, pero ese no es el problema. El problema es la democracia. El problema es, ¿vamos a profundizar o no la democracia? ¿O vamos a quedar presos de modificaciones en el Estado Social de Derecho que impidan que Colombia sea más profundamente democrática? Relacionado con eso, nos parecería fatal que el posconflicto se definiera como unas negociaciones, como unos compromisos que hizo el gobierno con unos señores y que la interlocución sea entre unos señores de La Habana, de la guerrilla, y unos señores que quedaron comprometidos a unos acuerdos. Para nosotros es fundamental la participación política después del acuerdo. Y muy fundamentalmente que los jóvenes, que les va a tocar mucho de este cuento, participen activamente en la política, en el marco, efectivamente, nosotros lo promovemos así, de profundizar el Estado Social de Derecho. Tercero, que no hay paz sin liderazgo. No podemos dejar que no haya sino en las regiones, en los territorios, sino los liderazgos políticos de la insurgencia, importantes, determinantes de la construcción de una paz, sino que hay que promover nuevos liderazgos políticos en el país. El tránsito, que fue lo último que señalé, de que esto sea o no exitoso, por eso no salimos de todas estas semanas y meses en el tema de justicia transicional, es el balance entre justicia y paz. ¿Qué tanta justicia queremos, qué tanta justicia es posible en clave de paz? Quinto, el riesgo de que la competencia por reparaciones fragmente la población en lugar de unirla. Que empecemos entre todos los de este lado de la mesa a acusarnos mutuamente de cosas que sucedieron. A cada uno exigir que sea reparado. Y entre todos tenemos que ser reparados. Arrancamos con 3 millones de víctimas, vamos en 7 millones de víctimas. El peor enemigo de la posibilidad de que haya un posconflicto, una transición estable y duradera hacia la paz, es la corrupción. Ese es un tema que se ha evitado siempre, como en las discusiones, siempre ha estado como ahí, pero que no está. Y para nosotros, ese es un gran peligro. Si la administración pública sigue funcionando como ha funcionado en los temas del posconflicto, creo que habrá muchas posibilidades, demasiadas posibilidades, de que vuelvan a resurgir focos de insurgencia con el argumento de que las cosas no suceden, no se hacen,
se hacen más, la plata se pierde. Y por eso pues el reclamo de que no hay paz sin liderazgo y sobre todo pues sin liderazgo ético. Quiero terminar simplemente con esta frase de quien hasta comienzos de este año fue el presidente de la institución presidente del Consejo Directivo de la institución que yo dirijo, y que efectivamente este tipo de reflexiones que son polémicas, que son como que no han sido frecuentes en el lenguaje empresarial, creo que la insistencia de una persona como Nicanor Restrepo, que representa lo mejor del empresariado que creemos es el que necesita Colombia, nos enseñó es que todos tenemos el derecho a soñar con un país al cual finalmente siempre acabe por llegar la primavera. Muchas gracias por su audiencia y espero no se hayan dormido pues muchos. Bueno, ahora viene pues el momento más difícil, que es el de las preguntas. Bueno, agradecemos mucho al doctor Rafael Aguad por su conferencia. Para nosotros ha sido muy ilustrativo porque hasta el momento en cátedra no habíamos tenido la perspectiva de los empresarios, entonces suponemos que tienen muchas preguntas. Pero antes de comenzar con la ronda de preguntas, quisiera hacer un mensaje que se me escapó durante los avisos parroquiales, y es desearle una pronta recuperación a la profesora Gloria Mercedes Arango, directora de la Fundación Luis Antonio Restrepo Arango, pues que por quebrantos de salud no nos podrá acompañar pues ya más en este ciclo de la cátedra. Entonces le deseamos una pronta recuperación y bueno, entonces ahora sí comencemos con las preguntas. Bueno, mientras más se van animando, yo quisiera pues aprovechar y tomar la palabra ya que tengo el micrófono. Y es que hasta el momento tenemos una visión un poco polarizada sobre el papel de los empresarios en el proceso de paz. Para algunos ha sido pues un papel de defensa de sus intereses que digamos que está asignado en esa posición de no negociar el modelo económico y pues digamos como esa defensa a ultranza de la propiedad privada. Y para otras en cambio ha sido un papel dinámico, pues que desde la fase exploratoria por ejemplo se ha manifestado en el auspicio de las negociaciones, incluso en procesos de paz anteriores, y pues digamos que la actual voluntad de diálogo que han manifestado. Entonces, por eso quisiera saber si se debe más a una manipulación, a una distorsión mediática o a una verdadera división dentro del sector empresarial. La otra pregunta que quisiera hacer es sobre un comunicado que se llama Reflexiones del Consejo Gremial Nacional. En ese comunicado dice literalmente: el acuerdo sobre la reparación de las víctimas deberá asegurar que las FARC asuman su cuota de responsabilidad tanto en la dimensión moral como económica. Entonces me preguntaba si los empresarios creen que las FARC deberán asumir una reparación material con las víctimas o si esta reparación corresponde al Estado. Y por último quisiera saber, no quisiera pedirle más bien si puede hacer hincapié en el punto de las drogas ilícitas. Digamos, ¿cuál es el papel de los empresarios en este sentido? Porque uno de nuestros conferencistas, Gustavo Duncan, nos hablaba que el narcotráfico había generado posibilidades de inclusión en los sectores marginales, en los sectores periféricos y posibilidades de ascenso social. Entonces, ¿qué estrategias han pensado los empresarios como para hacer una alternativa en un caso de erradicación de los cultivos o determinación pues, de las drogas ilícitas como estructura productiva de las FARC? Bueno, esas preguntas ya son muy gordas, entonces voy a tratar primero de… Bueno, como todo en la viña del Señor, uno no puede hablar del empresariado sino de los empresarios. Y yo creo que hay empresarios modernos y empresarios premodernos. Una de las fuentes indudables de tributación que necesariamente habrá que
que tener en cuenta en la financiación del posconflicto es el tema del impuesto predial rural. El impuesto predial rural, lamentablemente por estos errores que a veces cometemos en el país, que consisten en pensarse en muy buen diseños ingenieriles, pero muy poco diseños que tengan en cuenta el componente político. El impuesto predial rural quedó en manos de las alcaldías locales, de los consejos municipales. Y sin duda los consejos municipales tienen mucha captura o de empresarios rentistas, o de economía ilegal, o de economía criminal. Y la tributación predial rural es absurda, es absolutamente absurda. Unos cálculos del profesor Salomón Kalmanovic significan que son más o menos el 0,5 por mil del valor del predio. Esa situación significaría que evidentemente empresariado rentista pues no es un empresariado con el que se pueda contar mucho para la construcción del posconflicto. El empresariado con que indudablemente se puede contar y para el posconflicto es aquel empresariado que reconoce por lo menos dos cosas de legislación convenida mundialmente, que es los principios de derechos humanos de Naciones Unidas y de los empresarios, donde hay 31 principios de cómo es que se regula el tema de derechos humanos, no solamente en las empresas, sino en los entornos empresariales. El tema del pacto global, que también es unas exigencias en términos de responsabilidad social. Y creo que ese empresariado es el que de alguna manera se ha preocupado por el tema de la negociación en La Habana. Es un empresariado que ha sido proclive a que hay necesidad de reformas estructurales en Colombia, y es un empresariado que no es rentista, sino que es evidentemente un empresariado que tiene una dinámica productiva y una dinámica productiva creciente, unas sociedades anónimas, o sea, la posibilidad de que la gente tenga participación, cualquier ciudadano, en los negocios de esas empresas, pero que evidentemente tiene la necesidad de ser más negocios inclusivos, pero que existe un problema que hace que a veces eso no se dé, porque no hay confianza tampoco en el buen gobierno. O sea, los temas de tributación en países como el nuestro están muy atados, a veces la reticencia a la tributación como política redistributiva, a que hay unos índices de corrupción muy altos y que el empresariado a veces prefiere o hacer acciones directas o eludir o evadir, como lo hacen también muchos ciudadanos en particular, por una desconfianza frente al Estado. Por eso para nosotros el tema del buen gobierno es un tema fundamental, y el tema del buen gobierno parte por promover la participación ciudadana, promover los buenos líderes, promover las buenas políticas públicas. Entonces dijéramos, lo primero es que evidentemente como la sociedad colombiana lamentablemente está dividida y hay empresarios que todavía no creen, y culturalmente hay muchos que han sido afectados por la guerrilla, todavía no creen que sea creíble la guerrilla y que todavía esperan un poco más que avancen los temas para tomar decisiones de compromisos con los asuntos. De manera que lo primero es que no es que exista una división, digamos, política entre los empresarios, no, es que hay empresarios
hay empresas, hay rentistas, hay dueños de tierras, es muy complejo el mundo empresarial. Lo que nosotros sí les queremos señalar es que de parte pues de las empresas antioqueñas sabemos que hay un quiebre, que es un quiebre esta negociación desde el punto de vista de la empresa de La Paz, que así lo llama Gonzalo Restrepo. Yo los invito a que lean el miércoles 18 de noviembre en El Colombiano, ahora el miércoles, se llama La Empresa de La Paz, escrito por Gonzalo Restrepo López, repito, expresidente del Éxito, donde habla precisamente cuál es la responsabilidad de las empresas en este tema, y nosotros compartimos este tipo de enfoque. Sobre las responsabilidades de la FARC, sin duda hay responsabilidades de las FARC. Y vuelvo a insistir, no es posible que las víctimas se conviertan en victimarios. Las FARC tienen responsabilidades, el Estado tiene responsabilidades, los ciudadanos tenemos responsabilidades, los empresarios, por supuesto, tenemos responsabilidades. Entonces, las FARC no puede eludir, bajo la idea de que es una negociación entre el gobierno y las FARC, no puede eludir el tema. No puede decir que todo es culpa del gobierno, y que el gobierno, que además digamos, es posible por nuestra tributación directa o indirecta, sea el responsable de todas las situaciones de Colombia. Si las FARC tienen recursos, pues son recursos mal habidos. Si los paramilitares tienen recursos, pues son recursos mal habidos. Si hubo expropiación de tierras, son recursos mal habidos. Si hubo empresarios que expropiaron tierras, son recursos mal habidos. Hace 3 años, una de las empresas de ProAntioquia, la única que tomó esa decisión, tomó la decisión de retirarse de ProAntioquia porque apoyamos la política de restitución de tierras, que entre otras cosas es la política del derecho a la propiedad. Es que los que perdieron las propiedades fueron campesinos, la mayoría de los campesinos. Los grandes propietarios, no muchos, sufrieron las expropiaciones. Hubo expropiaciones también sobre grandes propietarios. Pero es que defender la restitución de tierras es defender simplemente un principio constitucional, el derecho a la propiedad privada. Si hubo recursos mal habidos y expropiaciones de las FARC, que las hubo, pues evidentemente hay que reconocer que entonces hay reparación. El tema de la reparación no puede ser de este lado, de los que estamos de este lado de la mesa. El tema de verdad, justicia y reparación no puede ser simplemente para los que estamos de este lado de la mesa. El tema de la reparación es para todos los que estamos en Colombia, los que tengamos que confesar algo o restituir algo o pagar por algo que no se debió haber hecho. De las drogas ilícitas, por supuesto. Yo puse el ejemplo de que afortunadamente las empresas antioqueñas, ustedes están muy jóvenes y no recuerdan, la noción del llamado sindicato antioqueño, que supuestamente está asociado pues con el nombre de ProAntioquia, fue una decisión que tomaron líderes empresariales antioqueños ante una arremetida de dineros ilegales de tomarse las empresas antioqueñas. Y lo que hicieron fue una jugada maestra desde el punto de vista de no admitir esa arrogancia de los dineros ilícitos, pero también una jugada maestra para los antioqueños. Fue que ellas se volvieron dueñas de ellas mismas. Por lo tanto, ¿quién era el dueño de Suramericana? Era Bancolombia, era Argos,
era Nutresa. ¿Quién era el dueño de Nutresa? Bancolombia, Argos. Esa jugada hábil empresarialmente, pero hábil socialmente, es la que no permitió que el narcotráfico se tomara a las empresas antioqueñas. Pero evidentemente el narcotráfico sigue rondando. Evidentemente el narcotráfico está presente. Evidentemente el narcotráfico, como la corrupción, es el otro elemento enormemente perturbador para las posibilidades de una transición estable y duradera hacia la paz. Y evidentemente tenemos todos, cultural, social, jurídicamente, cuidar de que los dineros del narcotráfico no permeen las empresas. ¿Que hay empresas creadas por el narcotráfico? Seguramente que sí, pero no son precisamente las empresas que están de este lado de buscar profundizar la democracia, sino que son las empresas que hay que perseguir y que ojalá estas circunstancias de que no estemos ocupados en los asuntos de convivencia entre los colombianos nos permitan atender más esos asuntos, que son asuntos que indudablemente no son confortables. Sobre el comunicado del Consejo Gremial Nacional, yo creo que primero el Consejo Gremial Nacional, no se les olvide a ustedes, son 50 gremios distintos. Entre otras cosas, ProAntioquia no es un gremio. ProAntioquia es una asociación de empresas que trabajan fundamentalmente por ayudar a que haya mayor bienestar y mejores gobiernos. Pero no representan ningún gremio. Pues a nadie se le ocurre ir a ProAntioquia a ver cómo le bajan una multa por alguna circunstancia, cómo le dan una licencia por ninguna circunstancia. Los gremios son legítimos, pero ProAntioquia no es un gremio. Allí hay 30 gremios, 40 gremios, y hay muy diversas opiniones porque muchos de esos gremios han sufrido directamente las consecuencias, sobre todo los gremios rurales han sufrido muchas consecuencias, como hay gremios rurales que seguramente pues no han sido muy proclives a utilizar correctamente los mecanismos legales que a veces se han visto en circunstancias difíciles y han recurrido a mecanismos pues, que un Estado de derecho no puede legitimar. Pero lo que se nos olvida a todos es que ese comunicado es la primera vez de un comunicado de tantos gremios que dice, oiga, yo creo que le tenemos que jalar al asunto, y pone algunas alertas que yo creo que han sido mal interpretadas. La alerta del modelo económico simplemente es la alerta que yo hago aquí a la libertad de empresa. Yo creo que es mal utilizada la frase, la alerta es a la libertad de empresa, pero que es una libertad que es de todos los colombianos que quieran emprender empresas o que tengan empresas, como una alerta es el derecho a la propiedad. Yo eso no lo pongo en cuestión. Alguien creerá que puede haber que simplemente esto se vuelva propiedad colectiva, pero esa no es la posición nuestra, digamos. Pero puede ser la otra tan respetable como la nuestra, pero está mal interpretado, creo yo, no pusieron la expresión correcta, pero no creo que pueda pensar ningún gremio que vamos a estar en este proceso de transición y no ocurra nada. Aquí lo dice Gonzalo Restrepo, lo dice. El gran empresario de hoy debe a su vez comprender que la paz será un momento histórico de quiebre, una gran oportunidad para contribuir al crecimiento del país, pero no para lograr más dividendos a corto plazo, sino para curar diferencias históricas que han dado origen a costos inconmensurables. Es el momento para contribuir a crear más equidad nacional y para recuperar a media nación dividida con la seguridad de que ello da lugar a una nueva Colombia y a un bienestar mayor como territorio en el que florecerán nuevas ciudades convirtiendo nuestra patria
en una colectividad más justa, mucho más diversa y mucho más resistente, como lo anoté ahora. Hola. En el país hay altas tasas de informalidad, los empleados asalariados son pocos con respecto a los que no son asalariados y las tasas de subempleo son altas. ¿Cómo puede uno, entonces yo no vería tanto impacto en que las empresas llegaran a esos lugares o que se crearan nuevas empresas en lugares donde ahora no es tan posible el ambiente empresarial? Porque de hecho un sistema laboral como el colombiano refuerza la inequidad y la concentración de la riqueza. Entonces, me gustaría que de pronto nos aclarara cómo podría ser el mecanismo que permita esa verdadera redistribución o aumento de la equidad en el país. No, básicamente eso. Bueno, hay como dos. Ah, sí. Sí. Buenas noches. Mi pregunta va enfocada a los mecanismos de financiación. Entonces, pues observando el contexto internacional de caída de precio del petróleo, de la posibilidad de alta inflación y de que se aumentó la deuda externa, se dice o se presume que la única respuesta o la más posible para financiar la paz son los impuestos. ¿Qué tanto impacta la generación de riqueza, unos impuestos altos a los empresarios, hacia la base, hacia la clase media? Digamos, ¿cuál sería ese punto de equilibrio? No por elevar impuestos y querer financiar la paz, estaríamos pues destruyendo la base de riqueza. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos una pregunta más? Bueno, pues en principio me preocupa cuando usted dijo, si pasa alguna bobada como que maten a alguien, pues se puede entorpecer el proceso de paz, ¿sí? Entonces el mensaje queda como, la vida es una bobada ya, ¿cierto? Entonces usted dice, es un discurso político, ¿sí? Entonces el punto que me interesa es, ¿por qué fue tan fácil con los paramilitares, ¿sí? Esa justicia transicional de que la verdad, 5 años, 8 años, cuando los empresarios, digamos, son los que más financian o financiaban. Si usted se lee un libro, o si uno se lee un libro que se llama Álvaro Uribe, el narcotraficante número 86, ahí salen todas las empresas, ¿sí?, que financiaban a los paramilitares, ¿sí? El ejército pide que corte penal militar para que los juzguen a ellos, ¿sí? Y son iguales de delincuentes porque fueron falsos positivos. Dicen, no, es que no quiero que me juzguen igual que la chusma, dice el general Naranjo, que tiene no sé cuántos soles, y también por decir la verdad lo destituyeron, ¿sí? O parte de la verdad. Entonces, los paramilitares sí fueron, pues, digamos que legalizados de alguna forma, la justicia, en fin, se está buscando hacer lo mismo con los militares. La guerrilla, pues, se le ha hecho muchas trabas, a pesar de que, bueno, esto lo dijo Boaventura de Sousa y lo pensé yo, pero yo no soy Boaventura de Sousa, ¿sí? Entonces, él dijo, si al Estado le conviene que los lugares que son resguardos indígenas sea explotada la minería, ¿sí? Y es al que más le conviene porque son, no sé son muy poquitas familias las que tienen las grandes empresas y ganan mucho dinero en Colombia. Y se inventan una y otra ley para que cada vez les bajen el impuesto a la renta, ¿sí? Y entonces los dinamizadores de la violencia son el Estado en principio, ¿sí? Entonces, el posconflicto va a ser, digamos, el problema, porque vamos a ser indígenas, campesinos, estudiantes, los que vamos a vivir la violencia de la policía o del ejército, porque se financia con el 45% del PIB, ¿sí? Entonces, ese dinero puede servir para un posconflicto, ¿sí? El problema con los empresarios es que se les empieza a cobrar más impuestos, ¿sí? Y entonces, por eso es que hacen tanta resistencia y como usted dijo, es un discurso político. Usted dice, no, eso de la guerrilla está difícil, no sé qué, ¿sí? Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué tanto? Pero si al que más le conviene son a los empresarios y a la misma clase política, ¿sí? Muy bien, voy. Bueno, pido excusas si no se entendió el comentario sobre el proceso, que llevemos 3 años sin pararnos de la mesa, comparando con otros procesos en otros países,
no sé si dije la palabra bobada para referirme a que hubo un crimen. Lo que quiero señalar es que en la mayoría de los procesos de posconflicto en el mundo, por circunstancias menores, se han truncado los procesos, y que yo creo que es admirable pues, que insistamos en Colombia, y eso hace muy respetable las intenciones tanto del gobierno como de las FARC, la insistencia de que no nos paremos, tratemos de encontrar una solución. Es simplemente un reconocimiento a un proceso que a veces nos parece muy largo, pero muy complicado, es muy difícil. Recordemos que es en el mundo occidental la última guerra interna que existe, que son 60 años, y que ha habido pues atrocidades, y ha habido falsos positivos y crímenes de lesa humanidad de parte de fuerzas militares, y ha habido crímenes de lesa humanidad de parte de guerrilleros. Entonces pido disculpas si yo de pronto dije, hombre, se pararon porque mataron a una persona y se pararon de la mesa en algunos casos, en algunos países, y fue muy difícil volver, y no sé si esa no persistencia es parte de las dificultades que tienen la mayoría de los procesos de América Central, incluso el de Sudáfrica, que es muy fuerte todavía las dificultades que tiene el proceso. Ahora, respecto al tema de los paramilitares, yo creo que es un tema distinto, es un tema que no nos implicó como sociedad, no nos implicó en este tipo de procesos, fue una decisión tomada por un gobierno muy directamente con estos señores, y por supuesto el doctor Uribe responderá, y tiene algunas demandas, y responderá ante la historia o ante los tribunales, pero a mí no me corresponde, porque yo no estoy hablando del proceso con los paramilitares. Si me han invitado a hablar del proceso de los paramilitares, pues podría responder a tus inquietudes. Y vuelvo a insistir, pues yo estoy hablando de un empresariado moderno, un empresariado comprometido con la generación de empleo, la generación de riqueza, con estar en el territorio, invertir en el territorio, tener mecanismos de responsabilidad social, cumplir el Pacto Global de Naciones Unidas, cumplir los principios de los derechos humanos de Naciones Unidas. Yo estoy hablando de esos empresarios, que es lo que yo trato, pues, dijéramos, de promover desde ProAntioquia. Yo los otros empresarios pues no los represento, yo no soy pues el presidente de ningún gremio en particular. Hay dos preguntas que están muy relacionadas, el tema de la financiación y la inequidad. Nosotros hemos corrido con economistas pues de primer nivel de la Universidad de AFIT, hemos corrido precisamente unos modelos sobre el tema fiscal, cuáles son las posibilidades fiscales de atender los costos del posconflicto. Hemos corrido algunos modelos poniendo distintos escenarios de costos, poniendo distintos escenarios de crecimiento frente a las dificultades internacionales, poniendo distintos escenarios de tributación, y la única fórmula que nos da, pues así como que uno diría, es la esperanzadora, es que uno pueda lograr, como algunos economistas de los Andes lo han señalado, que el conflicto le cuesta 2% del PIB al país, más o menos históricamente, pueda convertir ese 2% en crecimiento económico, o sea, reversar el lado negativo que tiene el conflicto, volverlo lado positivo con generación de más oportunidades de crecimiento. Y por supuesto, algo que estaría asociado a que la
focalización en provisión de bienes públicos en 40% de Colombia, que es una parte del tema de las negociaciones, donde hay planes nacionales de agua potable, de electrificación, de vías terciarias, de escuelas, de nutrición. Eso debería generar pues, como una especie de revolución de soluciones que incluso podrían ir acompañados de que se generaran muchas empresas en esos territorios. Baste comentarles, por ejemplo, que Autopistas de la Prosperidad debe generar en Antioquia un aumento más o menos del 2% en el crecimiento de la economía antioqueña. Entonces uno diría, si lo que va a haber aquí es una gran provisión de bienes públicos, ¿cómo convertir las oportunidades del mercado interno en aumento del crecimiento que permita que el tema tributario sobre las personas naturales y sobre los que generan empleo y los que generan producción no sea el tema fundamental? O sea, nosotros insistimos en que esta es una oportunidad proclive al crecimiento económico y no debe ser una oportunidad proclive simplemente al gasto gubernamental, porque sería pues un error, dijéramos, y no sería posible atender las soluciones. El Estado no es un barril sin fondo, el Estado es lo que paguen los ciudadanos y las empresas, pues el Estado no tiene más recursos. Es una ilusión, a no ser que cometamos pues los errores del gobierno venezolano de imprimir dinero y donde uno tenga que cargar pues cajas de dinero para no comprar nada que no existe, no comprar porque no existe nada, porque obviamente el aparato productivo está absolutamente deteriorado. Nosotros nos ha tocado vivir en que no estén absolutamente vacíos los estantes de las tiendas y los almacenes. Esa situación pues yo creo que no debería ser pues la que guíe ni la que nosotros podamos promover, sino que nosotros insistiríamos en promover que volver oportunidades de desarrollo económico esta negociación. Y frente al tema de equidad, pues